Tiene usted toda la razón. Termino con eso, presidente. Yo pediría que pensemos en el prestigio del Congreso, en el bien del país y en responder a la exigencia y al pedido de la ciudadanía de este país, ¿no es cierto?, de que se investigue la corrupción. Y lo que le corresponde al Congreso en una circunstancia como esta es dar luz verde para que las instancias que les corresponde investigar los hechos gravísimos de los cuellos blancos del puerto hagan su trabajo. No nos corresponde a nosotros determinar, no nos corresponde, presidente, a nosotros determinar si hay responsabilidad penal. Nos corresponde determinar si esas denuncias son maliciosas, si esas denuncias expresan persecución política o si esas denuncias tienen mérito, ¿no es cierto?, para que sea la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial la que determine si esos altos funcionarios tienen o no responsabilidad penal. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra, congresista. Me pidió una interrupción sí, tiene la interrupción congresista Vilcatoma, luego congresista Morales. Gracias, señor presidente. El congresista Gino Costa sostiene con vehemencia y exige con vehemencia todo este tiempo la investigación de todas las personas naturales y altos funcionarios, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, que están vinculados a la red de los cuellos blancos del puerto. Pero el que está siendo sindicado como líder de esa organización, señor presidente, es el ex juez Inostroza. Es él. Con mayor razón, el accionar del congresista Gino Costa debería estar orientado a exigir una investigación y una sanción al funcionario que permitió, que favoreció la fuga del cabecilla de esta organización por la que él tanto lucha y denuncia. Entonces, puntualmente, ¿por qué no podría investigar la Comisión de Defensa, la Comisión de Fiscalización? Porque la denuncia constitucional es por comisión de delito. ¿Y en qué consiste la omisión? ¿Por qué cometió una omisión el fiscal de la Nación? Porque al tomar conocimiento de ese último paradero tenía que haber dictado la medida de detención preliminar judicial ante el juez. Debería haber formulado ese requerimiento. De esa manera lo hubieran detenido y no se hubiera escapado el ex juez Inostroza. Por eso sí hay mérito para hacer esta investigación, señor presidente. Gracias. Congresista Morales puede continuar. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Horacio Ceballos y después el congresista Luis Galarreta. Congresista Ceballos tiene la primera interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Un saludo a todos. Miren, yo creo que estamos todos aquí sentados y de una u otra forma tratando de luchar contra la corrupción. Y casi todos, o creo que todos en estas salas, se han llenado la boca diciendo de que luchamos contra la corrupción. Y ciertamente en el Ministerio Público algo está funcionando mal y desgraciadamente es la corrupción enquistada. Lo hemos visto en los audios, en los videos, lo hemos presenciado, la gente en las calles piensa exactamente lo mismo porque realmente algo malo está ocurriendo aquí en el Ministerio Público. Entonces, allí hay una responsabilidad muy grande que tiene el Congreso de la República, de poder accionar y poder dar las facilidades para resolver esos nudos, estos problemas, estas taras que tiene la sociedad peruana, para avanzar como sociedad, para mejorar nuestras condiciones. Cuando yo veo aquí en las presentaciones que se defiende con mucha fuerza el número 266, el dictamen 266, aquí con mucha fuerza, con mucha argumentación, me queda claro de que hay problemas, de que el fiscal Sánchez debe tener algún problema y que lo aclare. Pero de igual manera, cuando vemos los otros dos temas aquí en discusión, también es el mismo problema. Y cuando veo las argumentaciones de un lado y del otro lado, son las mismas argumentaciones. Entonces díganme ustedes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo creo que nosotros estamos aquí, y en especialmente nosotros, me refiero al Nuevo Perú, nosotros no blindamos a nadie. Y estamos tratando de romper con la corrupción, caiga quien caiga. Y en este caso, yo creo que lo más viable y lo más correcto para el Congreso de la República es argumentar y darle las condiciones necesarias para que procedan esos tres juzgamientos, para que le demos las facilidades, porque si no hay nada que temer, que vayan y que se resuelvan sin ningún problema y sin una argumentación. Entonces nosotros estamos de acuerdo que
los tres elementos en discusión aquí, obviamente tengan la misma condición, porque, repito, los mismos argumentos que se esgrimen de un lado, se pueden esgrimir del otro lado. Y lo que queremos aquí es hacer justicia, dar las posibilidades para que nuestro país avance y no caigamos en la ambivalencia y no caigamos en una situación que finalmente va a promover, por un lado, la corrupción y por otro lado va a sacrificar lo que es justo. Gracias, presidente. Congresista Morales, la segunda interrupción, congresista Galarreta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Y hay un llamado que me parece que tiene mucha razonabilidad y lógica que he escuchado acá, ¿no? Es decir, la idea es que todos coincidamos en la lucha contra la corrupción. Pero ese llamado en algún momento se convierte y dice, yo estoy dispuesto a votar a favor de, pero también deberíamos votar a favor de. Entonces, yo creo que el llamado es válido, creo que lo hace con sinceridad quien lo hizo hace unos minutos, pero debe tener argumentos reales. O sea, no se trata de que, porque hay que luchar contra toda la corrupción, tenemos que abrir, yo estoy de acuerdo con votar él, pero también hay que votar tal, siempre y cuando haya elementos de verdad. Tampoco se trata de hay que abrir porque hay que abrir. Entonces, esos elementos de verdad se han debatido y no es cierto, aquí desgraciadamente, presidente, hay un congresista pues que dice, tal grupo blinda, y habla de corrupción, pero el gobierno, por supuesto que sí puede tener interés en que el señor Inostroza se haya ido, eso es una hipótesis, pero ya este congresista dice, no, ellos blindan, pero el gobierno no puede. ¿Cómo que no puede? ¿No es verdad que el señor Vizcarra ha estado con Camayo y con Inostroza en alguna celebración? ¿Es una duda? Puede ser una duda, puede ser que le haya interesado que se vaya para que no cuente la reunión con Camayo. Dicho sea de paso, no se sabe nada de Camayo, está calladito, ¿no es cierto? El único que dijo que había estado tomando ron Zacapa en su casa era el señor Camayo con el presidente, pero está calladito. Sin embargo, hay un señor, el congresista de gobierno, que por ahí está aullando, creo, agarra y cuestiona a un grupo parlamentario. Y presidente, ¿quién? El que estuvo con el corrupto de Toledo, el que estuvo con la corrupta de Susana Villarán, el que estuvo con el corrupto de Humala y el que estuvo con el corrupto del PPK. O sea, ¿quién? Entonces, aquí hay que tener de alguna manera la tranquilidad, echarse esa frotación que le gusta a la gente. Entonces, presidente, uno no puede alterarse y inmediatamente señalar a otros cuando hay demasiado techo de vidrio, pues, presidente, demasiado techo de vidrio. Entonces, yo sí recojo la inquietud que dice, ¿por qué no hacemos un esfuerzo y vemos todos? Pero la idea es que existan argumentos en ambos casos. No se trata de todos simplemente porque así nomás. Y por si acaso, en el caso del señor Chávarri, que sí hay que investigarlo, hay 4 denuncias aprobadas. Estamos hablando de 2, ¿no? Que el amigo de los corruptos no les gusta que sean aprobados. Nada más, presidente. Congresista del Mundo del Águila, ¿tiene la palabra? Es que a veces algunas interrupciones parecen participaciones, por eso me confundo. Congresista Morales, puede continuar. Gracias, presidente. A ver lo que me pasa por dar interrupciones. Presidente, solo para puntualizar algunas cosas que me parecen importantes, es que se pide argumentos. Y en estos documentos hay argumentos suficientes. Eso es uno. 2, yo quiero llevarlo con la máxima altura esta participación, presidente, porque no es correcto que se insulte a un colega parlamentario como lo ha hecho acá, el congresista. Yo pido, por favor, yo sé que no está en uso de la palabra, yo pido que por favor retire la palabra, eso de que están aullando, por favor, presidente, yo pido que retire la palabra con la más tranquilidad posible, el congresista Luis Galarreta, presidente. Congresista Galarreta. Presidente, que lo retire. Presidente, hace un rato se pidió el retiro de la palabra a un congresista, ¿no es cierto? No la retiró. Nada más, presidente. ¿Lo retiró, presidente? A ver, vamos, señores congresistas, bueno, presidente, entonces yo vamos voy a dar por continuar. superado ambos casos para poder desentrampar el tema y para que pueda continuar congresista Morales. Ok, presidente. Entonces ya vamos viendo de qué lado estamos parados, pues, ¿no? Vamos comenzando, presidente, por la primera argumentación. Aquí, presidente, se ha argumentado de que con respecto a esta acusación 266 había indicios nuevos presentados por los medios de comunicación. El reglamento dice en el artículo 88, inciso M, no es posible. Eso tendría que esperarse un año y entonces recién se haría una acusación. Así lo dice. Sin embargo, presidente, acá está, yo le invito a leer si es que desean hacer eso. Presidente, entonces, el argumento válido aquí es que la calificación con lo que ha venido la subcomisión no es correcta. ¿Por qué? Porque esta comisión permanente considera, porque el otro es una subcomisión, considera de que esa calificación no es correcta. No porque hay argumentos nuevos, sino que la calificación no es correcta.
Y bajo ese parámetro entramos a la argumentación de los siguientes, la siguiente denuncia 239 y 262. Aquí, presidente, yo tengo en manos, y acá se pedía que haya argumentaciones jurídicas, por cierto. El informe de calificación de la denuncia constitucional 239, en su segunda conclusión, declara procedente. Dice la denuncia 239 formulada, en este caso por el congresista Gino Costa, contra el fiscal de la Nación Pedro Chávez, en el extremo que refiere los hechos, notas adulteradas, ratificación cuestionable y plagio de tesis por infracción constitucional, artículo 3, bueno, en fin, 3, 99, 44 y 158. Argumentos, sí pues. Ya el equipo técnico jurídico ha declarado esto. Es más, ha habido investigaciones periodísticas, si quieren alegar investigaciones periodísticas, presidente. Y hay argumentación suficiente para que lo que se ha declarado improcedente por votación, se declare procedente la acusación que está pidiendo, consisto, Gino Costa. Y está fuera de los argumentos. Por supuesto que hay argumento ahí. Y acá está el informe técnico con el cual se ha desarrollado eso, presidente. Además, presidente, en la acusación 262, en el extremo 3, es consejero de la Nacional Magistratura, habla este informe técnico, estoy hablando ya de la acusación 262. Dice, como finalidad y objeto tenían es de controlar el Poder Judicial y al Ministerio Público, con la colaboración de los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, ¿de qué delito estamos hablando? Tráfico de influencia, patrocinio ilegal, en fin. Y están las personas en ese extremo 262. ¿Qué dice en su conclusión, presidente, este informe técnico? Dice, procedente. ¿Qué cosa ha ocurrido entonces? Que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en votación mayoritaria, ha decidido cambiar, porque consideraron que había debate y no había pruebas. No, porque consideraron que no debía hacerse. Y se trajo acá, presidente. Entonces, esta comisión permanente, presidente, debe asumir la responsabilidad de corregir el error que ha cometido la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y digo que es un error, porque acá hay suficientes pruebas, lo puedo leer si desean, pero nos pasará mucho tiempo. Suficientes pruebas como para aperturar un proceso. Entonces, presidente, si tenemos esa documentación para que pueda haber un proceso, presidente, no estamos hablando de acusar o sentenciar a nadie, estamos hablando de aperturar un proceso por el caso de Chávez. Nosotros hemos dicho, presidente, para el caso de la acusación 266, nosotros estamos de acuerdo, porque se tiene que aperturar y se tiene que investigar. Pero estamos de acuerdo también, presidente, que para los otros dos casos tiene que darse. No es que porque al otro se da a los demás. No es así. Acá estamos hablando de argumentos suficientes, presidente, los hechos. Y se ha hablado acá que la fuga del señor Inostroza, ¿no es cierto?, sería suficiente argumento para proceder a apertura de proceso. La fuga del señor Inostroza se dio también por la letanía, por la lentitud de este Parlamento, presidente. Y eso es cierto. El pueblo peruano lo ha visto. ¿Cómo han defendido acá? Yo como miembro de la Comisión Permanente he visto qué argumentos han usado acá. Y han usado argumentos para defender a un señor que después en el Pleno tuvieron que cambiar su voto. Entonces, aquí, presidente, necesitamos que haya argumentos suficientes, presidente, para ir adelante y que se continúe. ¿Cuál es la posición final del Frente Amplio, presidente? Es que la calificación que ha hecho la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que me pide una interrupción, si usted lo permite, le doy. Sí, ok, presidente. Que la calificación para estos tres casos, presidente, sean cambiadas para que pueda procederse a investigar el tema. Apertura del proceso. Ya, obviamente sobre eso habrá otra calificación que habrá que debatir, pero sobre este tema de la calificación cerremos y la Comisión Permanente defina, presidente, que para estos casos se investigue claramente en estos tres denuncias constitucionales que se ha llevado, la 266, 239 y 262. Es la posición del Frente Amplio, presidente. Agradezco. Muchas gracias. Gracias. Hemos dado bastante apertura para debatir este tema porque hay que tomar decisiones importantes respecto a si esto regresa a su comisión, si esto se cambian las conclusiones. Yo les pediría a los congresistas que si se siguen anotando, nos vamos a quedar acá discutiendo 2 horas más.
Tiene la palabra el Mundo del Águila, luego se anotó congresista Arce y la congresista Letona. Ya, me pido una interrupción a la congresista Letona, con mucho gusto. Congresista Letona tiene la interrupción. Gracias, presidente. Dos temas, presidente. Yo creo que para tomar una decisión definitivamente hay que tomar en cuenta lo que dice el reglamento para no generar un precedente que pueda resultar contrario. Hay que redactar bien el acuerdo. Y en segundo lugar, simplemente referirme a la mentira que ha dicho el congresista Morales de que el informe en el caso del señor Inostroza fue corregido en el Pleno porque se retrocedió en la decisión de la Comisión Permanente. Eso es absolutamente falso, presidente. El Pleno corrigió el informe del congresista Pacori porque era deficiente, no había considerado el ejercicio del derecho a la defensa y así se acreditó. Así que yo sí quisiera aclarar ese tema, presidente, porque yo sé que a veces la prensa repite las mentiras que se dicen, así que siempre es bueno poner los puntos sobre las IES. Gracias. Congresista del Águila. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados colegas. Presidente, hoy en día indudablemente que tenemos sobre el tapete y sobre el debate temas netamente normativos, pero por encima, creo yo, de cualquier normatividad o legalidad que pueda inmiscuir estas tres denuncias que estamos debatiendo, hay un tema más de fondo, que es el tema político. Para aquellos que defienden que la denuncia número 266 pueda declararse procedente, o para aquellos que defienden que la denuncia 239 y 262 puedan también declararse procedentes, siempre van a haber argumentos. Es decir, eso es lo que te permite, creo yo, el diálogo y cualquier discusión, tener argumentos de ambos lados que permitan entrar a una discusión. Pero también eso tiene que estar asociado a algo que hoy en día carecemos y que estamos en pleno proceso de poder recuperar, que es el tema de tener un Congreso totalmente imparcial, un Congreso que envíe buenas señales al electorado, un Congreso que esté de acuerdo a la percepción racional de la población. Creo yo que lo sano sería efectivamente poder viabilizar estas tres denuncias, porque la mejor manera, creo, de poder llegar a una verdad es investigando en forma imparcial. Es por eso que yo me permito hacer una cuestión previa a las dos ya dadas anteriormente, es que se pueda votar estas tres denuncias en su conjunto. En su conjunto. No lo sé, la votación dirá si les parece o no les parece, pero particularmente mi posición, la posición del partido es votar estas tres denuncias en su conjunto. Y creo yo que con eso vamos a poder decir o marcar un síntoma de que no estamos parcializados ante cualquier elemento, cualquier personaje de la política, sino por el contrario, lo que buscamos es un tema de impartir justicia y la justicia se imparte siendo equitativo y desde las bases siendo justo. Gracias, señor presidente, y le permito, por favor, que ponga a consideración mi cuestión previa. Gracias, congresista. Congresista Arce. Paquete, sí, claro. Gracias, presidente. Saludando a los colegas congresistas. Para empezar, definitivamente la propuesta del congresista del Mundo del Águila me parece lo más coherente, viendo la posición de indignación que se ha expresado contra la corrupción, presidente. Y acá yo quiero ser muy explícito. Vamos a ver en los votos si realmente tenemos esa capacidad de indignación o no. Porque en esta comisión permanente, presidente, lamentablemente, para vergüenza del Congreso de la República, acá se blindó a Inostroza Pariachi. Y somos testigos porque hemos estado acá hasta altas horas de la madrugada. Reclamamos en su momento y llegamos inclusive al extremo de que esas dilaciones, presidente, permitieron que este señor Inostroza tenga el tiempo de planificar su fuga. Y ahí está el costo que estamos teniendo que pagar, lamentablemente, por el sentido de la votación, llegando a ese extremo de que el señor Inostroza el día de hoy está fuera del país, se le tiene que extraditar, eso cuesta mucho, evidentemente hemos estado, y más aún para que se siga investigando y se conozca en un proceso judicial cuáles son las implicancias. Presidente, nosotros no somos jueces, acá no vamos a sentenciar a una persona, acá simplemente estamos allanando los procedimientos, y el Congreso de la República debería dar las facilidades. Y no importa quién es el que está siendo investigado, si es Pablo Sánchez, si es Pedro Chávarri, si es Inostroza Pariachi, si son los hermanitos del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Lamentablemente, presidente, lo que hemos tenido en estos meses y que ha significado
que el Congreso pierda hasta su credibilidad, ha estado relacionado justamente a blindar a estos personajes siniestros. Lo concreto, presidente, es que seamos objetivos. Con esa misma intensidad que varios de los congresistas han argumentado, sometamos a la votación, pero en bloque. Porque así como podemos archivar en bloque, vamos a dar la posibilidad de que con la votación o enmendamos acá la plana de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, somos segunda instancia, tenemos la prerrogativa, hemos declarado improcedente la subcomisión, acá en la comisión, pero en la permanente podemos declarar procedente, o también, en caso extremo, que sería un retroceso en realidad porque seguimos demorando y el Congreso de la República se ha caracterizado por las estrategias dilatorias, generalmente desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Vamos a tener que devolverlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se investigue. Ahora bien, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y hay un caso que lo acaba de expresar y teníamos que manifestar en la denuncia que se ha presentado, en la 262 se declaró el informe de calificación procedente, pero en el momento de la votación, con la fuerza de los números, con la votación, simplemente se archivó. Entonces tenemos una maravillosa oportunidad en esta circunstancia, con la misma indignación que han expresado varios congresistas, sobre todo de Fuerza Popular, de enmendar esa posición y demostrar al país que el Congreso de la República no se casa con nadie y que se tiene que investigar. Y reitero, presidente, no estamos condenando. Caso contrario, de repente habría todo un procedimiento para que se pueda tener el derecho a la defensa. Acá simplemente se allanan los procedimientos para que sean los fiscales, después los jueces puedan sentenciar. Me pide una interrupción la congresista Mercedes Arauz, si me permite, presidente. Congresista Arauz, señorito. Sí, brevemente, señor presidente. Comparto plenamente la opinión de Richard y también la propuesta que ha hecho el congresista del Águila. Porque realmente, si hay que llevar la investigación en los tres casos, hay que hacerlo en profundidad. Y el gobierno, que dicen que está involucrado están acusando acá algunos congresistas de que está involucrado en una voluntad de facilitar el escape del señor Inostroza, no teme a una correcta investigación. O sea que el gobierno estaría dispuesto a dar más información, más datos, porque como bien lo dijo el Premier, en ese momento no había impedimento de salida. Lo que había era una vigilancia. Esa vigilancia existió. No había impedimento de salida. No, lo que había era una investigación y eso es lo que ha salido en el reporte que acaban de ustedes mostrar. Entonces, si hay una posibilidad de investigar, y por supuesto que hubo personas que tuvieron que pagar políticamente, fue el ministro que salió, el ministro del Interior salió también el director de Migraciones, está siendo investigada la funcionaria, exacto, hay 5 personas investigadas, entre ellos la funcionaria que recibió dinero aparentemente. O sea, sí hay un caso por investigar, no hay duda. Y entonces, de Peruanos por el Cambio, se apoyaría que también esa acusación se lleve a proceder. Pero obviamente también queremos que se cumpla con el otro detalle. En las 262 es clarísimo que hay un proceso de investigación donde hay datos concretos, donde está trabajando la Fiscalía. Tenemos que entrar a ese detalle. No es hecho adicional, es un hecho concreto de que sabemos están en procesos de investigación profundos y valdría que todo este paquete sea evaluado. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Sí, gracias, congresista. Presidente, ya hemos llegado a un extremo con las dilaciones respecto a la denuncia de Pedro Chávarri, llegando inclusive con argumentos insostenibles en su momento de parte del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para tomar de una vez estos casos. ¿Cuántos meses ha esperado, presidente? Entonces, sé que dicen que en vacaciones, estamos en verano, pero es importante la lucha contra la corrupción, no importa el momento que estemos. Lo necesario, presidente, es que el Congreso de una vez por todas dé una respuesta contundente en la lucha contra la corrupción. Simplemente allanando esos procedimientos para que se les pueda investigar a estos señores en los fueros correspondientes, donde ellos tendrán el debido derecho a la defensa, ejercerán con sus abogados su posición, pero el Perú tiene que conocer la verdad, porque acá ha habido una mafia terrible en el manejo de nuestro sistema de justicia. Y vaya a saber, presidente, cómo será en niveles mucho más inferiores, donde también hay corrupción. En ese marco, presidente, para terminar, me pedí una interrupción la congresista Vilcatoma, yo le pediría, presidente, que votemos en bloque las 3 propuestas y el Perú verá
¿Cuál es la posición que tiene Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio, Frente Amplio, cada uno de los partidos, Acción Popular y evidentemente el Nuevo Perú, respecto a la lucha contra la corrupción? Congrita Vilcatoma. Gracias, señor presidente. Con el debido respeto y solamente para no incurrir en errores, sí había impedimentos al IDE. Sí, había. Lo que no había era una detención preliminar judicial. Solo eso quería. Gracias. Me equivoqué, señor presidente. Disculpe la interrupción, pero simplemente para aclarar. Ok. Bien. Tenemos varias cuestiones previas planteadas respecto a 3 informes. El 239, el 262 y el 266. Hay algunas cuestiones previas que plantean que estos informes regresen a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hay otra cuestión previa planteada respecto a que estos informes se les cambie la calificación de improcedente a procedente. Respecto a esos 2 temas, hay antecedentes, que sí se permite que retorne a la subcomisión. En la sesión celebrada el miércoles 13 de noviembre del 2013, justamente fue la doctora Marta Chávez quien le pide al entonces presidente de la Comisión Permanente, Freddy Otárola, que un informe regrese a la subcomisión de acusaciones y esto se sometió a esta cuestión previa a votación. O sea, sí hay el precedente, como también hay el precedente de que estos informes de calificación puedan cambiar sus conclusiones aquí en la Comisión Permanente. Respecto a los dos pedidos de que esto se vote en bloque, al tratarse de informes distintos, de imputaciones distintas y de denunciados distintos, no podemos agruparlos. ¿Qué pasó con el audio? Entonces vamos a votar cada informe por separado. Primero vamos a someter a votación la cuestión previa planteada para ver si el informe 239 regresa a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Igual con el 262, igual con el 266. En caso de rechazarse esa propuesta, pasamos a votación para ver si se modifica la conclusión de improcedente a procedente. Informe por informe, porque son, vuelvo a repetir, imputaciones distintas, denunciados distintos e informes distintos. Con esta Costa, brevemente para irnos a la votación. Presidente, como yo he planteado la cuestión previa de que esto regrese a comisiones, si hay precedentes de que la propia Comisión Permanente puede simplemente modificar la decisión de acusaciones constitucionales, retiro la cuestión previa a efecto de que se vote la decisión de cambiar aquí la decisión. Ok, entonces habiéndose retirado la cuestión previa, solamente vamos a someter a votación los 3 informes para que se cambien la calificación de improcedente a procedente. Congresista Tapia me dice que cumplamos con el orden que vienen planteadas en la agenda, que primero se someta a votación el 266, luego el 239 y luego el 262. Vamos a respetar la agenda. Perfecto. Señor relator, votación nominal respecto al informe 266 de la cuestión previa planteada para que se cambie la calificación de improcedente a procedente. 266. Señores congresistas, Chiguán Ramos, sí. Tapia Bernal, sí. Vilcatoma de la Cruz, abstención. Alcalá Mateo, sí. Alcorta Suero, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, sí. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez, sí. Beteta Rubín, sí. Galarreta Velarde, sí. Letona Pereira, sí. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Salazar de la Torre, Sarmiento Betancur,
Segura Izquierdo, sí. Takayama Jiménez, Torres Morales, sí.